Pero la cosa es esa, el miedo a la muerte es, en definitiva, el miedo a no haber vivido la vida como es debido. El miedo a haber malgastado la vida. Vídeo número 18 de 365. Hoy voy a tocar un tema delicado y voy a hablaros sobre la muerte, intentando responder a la pregunta de por qué nos da tanto miedo morir. Voy a intentar daros mi perspectiva, mi opinión y mi punto de vista desde diferentes ángulos y que suponen lo que yo he ido recopilando de diferentes experiencias, de diferentes lecturas, vivencias, y que me han ayudado a trascender de verdad ese miedo a morir. Ya habréis notado que hablo un poco más flojito, y es que por fin he descubierto cómo se sube el maldito volumen de este micro, que hasta ahora no había dado con la tecla, y nunca mejor dicho, y así no tendré que hablar tan fuerte como en anteriores vídeos y vuelvo a mi voz más natural posible, que es esta, ¿no? Más flojito y más sosegado. Bueno, la idea de la muerte es algo que no nos seduce a ninguno de nosotros. Y más aún cuando estamos en pleno apogeo de nuestra juventud o en un punto de la adultez donde seguimos disfrutando tanto de la energía, de esa vitalidad, como de ya algunas experiencias importantes en la vida que nos han dado, en teoría o en principio tendría que ser así, una mayor sabiduría para disfrutar aún más de esa vitalidad y de esa energía, ¿no? Yo estoy muy cerca ya de los 40, creo que estoy tranquilamente en mi mejor momento, pero claro, esto tampoco le queda demasiado. Me pueden quedar 15 años, 17 de plena vitalidad, y luego ya está más cerca la vejez que la juventud de mis 20, por ejemplo. El caso es que cuando somos jóvenes y pensamos en la muerte, eso no nos apetece nada y aplazamos esa cuestión, porque si nos zambullimos en ella nos llenamos de ansiedad y de miedo, y es algo completamente normal. Yo recuerdo cuando tenía 18, 19, 20 años, no lo sé, yo tenía una pareja que trabajaba en una residencia para ancianos. Y yo, con esa juventud, pensar en toda esa gente mayor que estaba ahí para acabar muriéndose ahí, ¿no? Y muchos de ellos enfermos o incapacitados de alguna manera, aunque había muchos que no, había muchos que simplemente no tenían un mejor lugar en el que estar y estaban ahí. Era un edificio que me causaba cierto rechazo. Me resultaba duro pensar en todas esas personas. Muchas de ellas, por ejemplo, compartían habitación, y yo pensaba, caray, toda la vida, ¿no?, vivida a tu manera, y de repente en tus últimos días te ves obligado a compartir habitación con personas, y me imagino que no puedes decidir tener una para ti solo si no te llega el dinero. Me parecía todo demasiado crudo, demasiado frío, y era muy reticente a entrar ahí. Yo siempre la esperaba fuera, hasta que una noche en concreto ella no pudo salir de hora, y llovía afuera. Yo iba en moto, entonces no tenía permiso de conducir aún, y tuve que entrar. Además estaba jugando el Madrid. En aquellos entonces aún se veía un partido de fútbol a la semana en abierto, y ellos tenían una sala donde había la televisión, y ella me dijo, entra y te quedas ahí viendo el partido hasta que yo termine. Y dije, vale, de acuerdo. Entré ahí y fui a la sala, no había nadie, y me puse ahí a ver el partido. Al cabo de un rato me di cuenta de que no estaba solo en la sala, de que había más personas. Había 2 o 3 ancianos más. Y yo la verdad es que pensaba que estaban dormidos, porque no había escuchado ningún tipo de ruido. Hasta que uno de ellos me preguntó, ¿de qué equipo eres? Y recuerdo que estaba jugando el Celta Real Madrid. Yo soy del Madrid, aunque esto se me ha pasado ya mucho. Y dije, soy del Madrid y tal. Y el tío, el señor me empezó a hacer preguntas, si me gustaba el equipo, si no sé qué.
Y yo le pregunté si él era futbolero también, y me dice, yo toda la vida llevo viendo al Madrid. Y le empecé a preguntar por jugadores que yo no había visto jugar en mi vida, pero que sabía que habían sido legendarios, ¿no? Y me empezó a contar él batallitas de este partido y del otro, y cómo jugaba este, y luego me comentaba que había un jugador en los 70 que era buenísimo, que iba para superfigura y que se lesionó y que no pudo seguir jugando, y no sé qué, y la verdad es que pasé un rato maravilloso en el que llegué a desear que, que mi pareja de entonces tardase bastante más en terminar su turno de lo que finalmente fue al final. Y volví a casa con una muy buena experiencia encima. Y entonces, no siempre, pero siempre que podía o que tenía que entrar ahí, ya no tenía ninguna reticencia. Hasta que, recuerdo una mañana, mediodía debía ser, tenían una especie de día de puertas abiertas donde podía entrar todo el mundo, habían preparado comida y tal cual. Y yo fui para allá. Y recuerdo pues estar participando de ese día, y de repente vi a una anciana muy delgada, muy pequeñita, sentada en una silla, parecía así como compungida, ¿no? Como si le costase trabajo estar tan siquiera sentada, pero que tenía una cara muy fresca, como muy feliz. Y me la quedé mirando y no pude evitar mirarla, porque además se parecía mucho a mi abuela, que mi abuela en aquellos entonces ya no vivía en Mallorca como había hecho siempre, sino que se había ido a vivir a Sevilla. Y me acerqué a saludarla y le dije, buenos días. Y ella, buenos días. Y me hizo así, siéntate. Y me puse a su lado y empezamos a hablar. Y la verdad es que era encantadora, no lo siguiente, y tenía la cabeza muy clara. Y hablamos sobre la vida, sobre esto, sobre lo otro, y no sé, y como que conectamos, ¿no? Y varias veces más a lo largo del tiempo, en los siguientes meses, pues ya no esperaba fuera, sino que entraba a buscar a mi pareja para ver si coincidía con alguno de mis ancianos favoritos con los que ya había establecido contacto. Y un día volví a dar con esta señora, seguimos hablando, y luego volví a coincidir con ella, y pues era como mi favorita de todas las que había ahí. Y cuando ya había confianza, le lancé la gran pregunta, ¿no? Porque era una señora muy mayor, debía tener más de 90 años. Y le pregunté, ¿le puedo hacer una pregunta? Y ella me dijo, claro que sí. Y le dije, no quiero que se ofenda, ni quiero remover nada, pero a usted le da miedo morirse. Y su reacción fue genial, porque se rió en mi cara. Y me dijo, no. Dice, a las personas como yo, que ya están en este punto de la vida, donde ya lo han hecho todo, morir, hombre, hay alguna excepción, pero morir es una cosa que ya no nos da miedo. Incluso lo llegamos a desear. Lo esperamos ya como ese descanso final. Me la quedé mirando insatisfecho con la respuesta, la verdad. Y ella lo debió notar. Y me dijo, es que escúchame, los únicos que tenéis miedo a perder la vida sois los que aún tenéis toda la vida por delante. Los que ya la tenemos atrás, los que ya la hemos dejado atrás, los que ya hemos hecho todas las cosas que tú aún no has hecho. Ya no tememos la muerte. Pero tú es normal que sí, porque te faltan muchísimas cosas por hacer. Y es verdad que esa respuesta sí que me convenció. Esa respuesta sí que me gustó mucho, y empecé a pensar en ello. Y es que yo en esa época pasaba unas noches muy malas pensando en todo el asunto de la muerte. Sobre todo pensando en el momento del trance, de pasar de la vida a ese segundo inequívoco en el que sabes que no vas a poder conservarla, en el que sabes que vas a morir finalmente, ¿no? Y aunque yo ya había tenido con 12, 13 años una experiencia cercana a la muerte y no había tenido miedo, no era capaz de resolver esa cuestión. Y seguía teniendo esas noches llenas de ansiedad pensando en la muerte. Y después de hablar con esta señora, me propuse una especie de tregua en la que, puesto que como joven que era no podía comprender ni trascender el miedo a la muerte, pues simplemente iba
a aplazar esa cuestión para cuando fuese mayor. Y la verdad es que durante mucho tiempo lo conseguí. Durante mucho tiempo simplemente me dediqué a no pensar sobre la muerte. Y esas noches llenas de ansiedad sobre la idea de morir, que es cuando más me atacaban, desaparecieron por completo. Hasta que, no recuerdo muy bien cómo, volvieron. Y dije, ahora ya no se puede eludir. Ahora hay que tomarse esto desde otro trabajo, desde otra forma de trabajar esta cuestión. E intenté rescatar esa conversación con esa señora. Y me centré en la clave que dijo de yo ya lo tengo hecho todo. Y entonces empecé a desenvolver, a desarrollar ese pensamiento. Y decía, vale, pues no es suficiente con llegar a viejo. Hay que llegar a viejo habiendo hecho ciertas cosas. Y me puse a pensar entonces, ¿qué cosas podría hacer yo con mi vida y en la vida para que llegado el momento, en mi vejez, no tuviese miedo a la muerte y pudiese estar en la postura que estaba esa señora, en la que ya daba su vida por más que bien utilizada y que ya estaba simplemente esperando el momento de hacer el tránsito, ¿no? de pasar de la vida a la muerte o de la vida a la no vida. Y entonces pensé mucho en ello y fue un momento clave en mi vida porque pensé en esas cosas, ¿no? En esos imprescindibles para hacer de mi vida algo que llegado el momento pudiese mirar atrás y decir, ha sido una vida bien vivida, ha valido la pena y me puedo morir en paz. Y pensé en las cosas de las que yo me podría llegar a arrepentir en mi vejez. Y lo primero que pensé es en que me arrepentiría de no haber sido padre. Me arrepentiría de no haber sido la mejor persona posible. Que me arrepentiría de no haber pedido perdón por las cosas que hubiese podido hacer mal en la vida. Que me arrepentiría de no perdonar a todo el mundo. Que me arrepentiría quizá de no haber visitado algunos lugares que sí o sí que querría haber visitado. Que me arrepentiría de no haber pasado tiempo con mis seres queridos. Que me arrepentiría del tiempo perdido, a unas sabiendas que era perdido. O sea, de esos momentos en la vida en los que sabes que tienes que hacer algo, pero no lo haces y lo aplazas y lo aplazas y pasan los días, las semanas, los meses, los años, las décadas y de repente te das cuenta de que has malgastado mucho tiempo y mucha vida. Ese eran el tipo de cosas que yo pensaba que de las que me podría llegar a arrepentir llegado el momento. Y entonces me dije a mí mismo, si ahora que ya lo tengo analizado y diagnosticado, si empiezo ahora mismo a vivir de esta forma, teniendo estas cosas en cuenta, me ganaré llegado el momento el premio, el increíble privilegio de no llegar a tener miedo a la muerte. Y me puse a ello, pero de verdad. Y cuando pasaron apenas 6, 7, 8 años y había empezado a vivir con sentido, que es haciendo que esta vida valga la pena y viviendo por las cosas que tú consideras importantes y que quieres hacer sí o sí mientras estás vivo, ese miedo a morir empezó a mitigarse hasta que llegó a desaparecer. Y recuerdo muy bien el día que lo pillé de verdad, el día que la mente me hizo clic del todo, y fue hace 7 años por ahí, que tenía a mi hija en brazos, que apenas tenía meses. Tenía a mi hija en un brazo así y tenía a mi hijo, que ya tenía más edad, que tendría 3 o 4 años, de la mano, iba paseando por la calle.
Y me la miré a ella y lo miré a él y dije, la única forma de vivir algo así como lo que estoy viviendo ahora es viviendo y por lo tanto consintiendo también el momento de la muerte, la idea de la muerte. Y si el precio que tengo que pagar por poder vivir esto, este momento, tan inconmensurable, tan sobrecogedor, tan indescriptible, es morir un día, si ese es el trato, si Dios en su momento, antes de nacer, en el limbo, donde sea, me dice, mira, si quieres vivir esto, tendrás que morir algún día. Ese es el trato. Me hubiese firmado con los ojos cerrados porque me parecía un trato demasiado ventajoso para mí. Y fue ahí donde presenté una conformidad con la idea de la muerte. Y fue ahí donde desapareció por completo mi miedo a morir. Y aquí estoy a mis 38 años y pico, pudiendo decir aquello de, si me tuviese que morir ahora mismo, me iría con muchísima paz y me iría con una conformidad brutal, porque lo que ya he vivido, las cosas que yo he vivido, las cosas que yo he visto, las cosas que he tocado, las cosas que me han dicho, que he dicho, el amor, la bondad, la generosidad, la solidaridad, el cariño, la ternura, la dulzura, todo eso ha hecho que haya valido muchísimo la pena haber nacido y que valga la pena que llegue un día en mi vida en el que simplemente me dé cuenta de que me estoy muriendo y de que esté a punto de morir. No me podré ir con más paz. Y si hasta que llega el día puedo seguir acumulando momentos de estos llenos de sentido y significado, viviendo la vida que quiero vivir, de la forma en la que la quiero vivir, mucha más conformidad aún presentaré, que ya es completa, pero me imagino que aún se puede hacer quizá un poco mejor. Nada más, hablaré más sobre esto porque tengo bastantes más cosas que decir. Tengo que contaros la vez que casi muero haciendo rafting, tengo que hablaros de la muerte de Iván Illich. Me imagino que tendré que hablaros también sobre teología, sobre filosofía de la religión, sobre la religión también en sí. Y os daré diferentes herramientas para ayudaros a pensar un poco más en esto. Pero la cosa es esa, el miedo a la muerte es, en definitiva, el miedo a no haber vivido la vida como es debido. El miedo a haber malgastado la vida. El miedo, en definitiva, a morirse sin haber vivido de verdad. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.